Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Silvina Neiro. Yo soy infectóloga pediatra, soy médica de planta del Servicio de Infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y miembro del equipo científico de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de tuberculosis extrapulmonar. Un poco a lo largo de la presentación vamos a pasar por algunas generalidades que tienen que ver con lo que es la tuberculosis extrapulmonar y después nos vamos a detener fundamentalmente en tres formas de presentación, que es la tuberculosis pleural, la neurotuberculosis, la tuberculosis meningia y la tuberculosis abdominal, para finalmente hablar de algunas generalidades de cómo actuar ante una tuberculosis extrapulmonar y de algunos desafíos y conclusiones. Y entonces, para hablar de generalidades de la tuberculosis extrapulmonar, un poco tener en cuenta cuál es la definición, que es cualquier caso de tuberculosis clínica o epidemiológicamente diagnosticado o bacteriológicamente confirmado que involucre otros órganos o sistemas que no sean los pulmones. Y esto puede ser cualquier órgano o sistema, básicamente. En general lo que ocurre es que estas formas derivan de siembras linfohematógenas que ocurren después de la prima infección y la infección primaria y la enfermedad primaria, que pueden localizarse en cualquier órgano tejido, como dijimos recién. Se presentan como manifestaciones clínicas diferentes de acuerdo a cuál sea el órgano afectado, por supuesto. Se deben evaluar siempre el compromiso pulmonar, ya sea activo o residual. Eh, y el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis es poco frecuente porque en general son patologías paucibacilares o porque muchas veces no tenemos acceso al órgano que está afectado y no podemos estudiarlo. En cuanto al cuadro clínico, el laboratorio, y especialmente si hacemos biopsias para estudio histológico y bacteriológico, es esto, el conjunto de esto lo que nos conduce en general al diagnóstico de certeza de estas formas de presentación. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que Mycobacterium bovis puede ser el agente causal ocasionalmente, y esto tiene una implicancia terapéutica básicamente porque Mycobacterium bovis tiene resistencia intrínseca, por ejemplo, a piracinamida, y es una droga que no deberíamos usar en el tratamiento antifíngnico si este fuera el agente causal. Bien. Vamos a detenernos entonces después en las tres formas de presentación que les comenté, pero en relación a la tuberculosis extrapulmonar sabemos que representa el 15 al 20% de todas las tuberculosis. Esto puede variar de acuerdo a la epidemiología de cada país, ¿sí? Pero en nuestro país y en los países que tienen epidemiología similar a la nuestra, en general la forma pleural es la más frecuente de todas las extrapulmonares. Representa aproximadamente el 30%, la ganglionar es alrededor del 25%. Acá les dejo una cita, si les interesa, que es un estudio que hicimos de la casuística de nuestro hospital, que puede llegar a ser interesante si quieren leer un poco más sobre tuberculosis ganglionar. Por otro lado, neurotuberculosis o tuberculosis meningia, que puede llegar a representar el 15 al 20% de los casos, osteoarticular el 10 al 15% y otras menos frecuentes como abdominal, pericárdica, renal, cutánea y otras más infrecuentes todavía como el compromiso ótico, laringio o genital. Y entonces, ¿cuándo sospechamos que es una tuberculosis? Bueno, la tuberculosis es una gran simuladora y esto es lo que genera la complejidad. Por lo tanto, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que todas las formas de presentación pueden ser de comienzo agudo o insidioso. No siempre tenemos que ir a buscarlo subagudo o crónico. A veces la forma aguda también puede ser una tuberculosis. Por otro lado, las lesiones graves pueden tener incluso, a pesar de ser graves, escasa repercusión clínica en pediatría. La manifestación pulmonar es la más frecuente, al igual que sucede con los adultos también en pacientes pediátricos, y el compromiso extrapulmonar puede estar o no acompañado del compromiso pulmonar y además puede o no ser multifocal. La clínica es absolutamente proteiforme y en pediatría un paciente asintomático puede estar enfermo. Por otro punto también a considerar, y que no es menor, es que las presentaciones extrapulmonares en niños suelen ser
más graves que en los adultos. Y entonces nos podemos encontrar con un síndrome febril prolongado, con varios focos, incluyendo el foco pulmonar o no, con un cuadro que puede o no tener cronicidad, con líquidos con proteínas altas, con falta de respuesta a un tratamiento inespecífico, y todo esto nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de tuberculosis. Ya metiéndonos en tuberculosis pleural, entonces, la tuberculosis pleural, dijimos, es la forma más frecuente de presentación extrapulmonar, seguida por la forma ganglionar. Es un problema sanitario a nivel mundial y, dependiendo del país, puede representar entre el 5 al 30% de los enfermos, independientemente de la coinfección o no con VIH. La frecuencia es mayor por encima de los 6 años y en adolescentes y en pacientes varones. Y entonces podemos tener derrames masivos, podemos tener derrames más pequeños, pero una de las cosas que por ahí es más característica de la pleuresía tuberculosa es que cuando se resuelve el derrame o cuando se drena el derrame nos encontramos con un pulmón por abajo que suele estar limpio, que no solemos encontrar el compromiso un compromiso parenquimatoso subyacente, y esto es porque se trata en general de una respuesta de hipersensibilidad, de un cuadro básicamente de pleuresía. Y entonces, en relación a la fisiopatogenia, puede ser una manifestación de una tuberculosis primaria o de una extraprimaria. La forma de la fisiopatogenia más frecuente, como dijimos, es la hipersensibilidad tardía, y esto tiene que ver con la ruptura de focos gaseosos subpleurales al espacio pleural, que esto expone antígenos bacilares que hace que se genere una respuesta de hipersensibilidad tardía, con estimulación de citoquinas, macrófagos, alteración de la permeabilidad de los vasos pleurales, formación de granulomas que además alteran el drenaje linfático, y eso hace que se genere la acumulación de líquido. Suele ocurrir entre 6 semanas a 6 meses después de la primoinfección tuberculosa, y este derrame es consecuencia de la inflamación de la pleura, la inflamación granulomatosa aguda de la pleura. Otra forma de fisiopatogenia es la linfohematógena, a partir de la infección primaria, digamos, el impacto linfohematógeno, que es menos frecuente y en general está acompañado, o linfohemático, que en general es menos frecuente y está acompañado con el compromiso de otros órganos o serosas, y mucho menos frecuente en pediatría, que se presente como un empiema a partir de una fístula broncopleural que, digamos, se abre a la pleura y se presenta como un empiema. Generalmente, como dijimos, compromete a niños mayores y adolescentes, y la forma de inicio puede ser, en la mayoría de los casos, aguda, con cuadros que en un tercio de los casos pueden tener incluso menos de una semana de evolución, y 2/3 de los casos entre una semana y un mes de evolución, con dolor pleurítico, tos no productiva, tos seca, fiebre, disnea e incluso en buen estado general, sin compromiso toxoinfeccioso. Las formas subagudas ya suman más clínica de impregnación basilar, con anorexia, dinamia, pérdida de peso, sudoración nocturna y característicamente el dolor pleurítico, y la forma crónica es mucho menos frecuente. Suele ser habitualmente un derrame unilateral, volúmenes que van de leves a moderados, y es raro que sean bilaterales o masivos. En relación al diagnóstico, el diagnóstico de certeza requiere del aislamiento, por supuesto, de Mycobacterium tuberculosis, y esto podemos intentar buscarlo en esputo o lavado gástrico, sobre todo si tenemos compromiso pulmonar subyacente, en líquido pleural y en biopsia pleural con distintos réditos, como vamos a ver después. Otras herramientas diagnósticas, la PPD es negativa hasta en el 50% de los casos, el laboratorio es absolutamente inespecífico. Si vamos al citoquímico del líquido pleural, suele ser un exudado con predominio linfocitario, pero en la etapa inicial puede tener predominio de neutrófilos, con pH que al inicio puede estar entre 7.3, 7.4 y después evolucionar con mayor acidez a menos de 7.2, glucosas que pueden ser normales inicialmente y después ir descendiendo en el tiempo, y proteínas aumentadas. Una cosa que podemos utilizar en líquido pleural es la determinación de ADA, de adenosín deaminasa, que en serosas está estipulado un valor normal entre 40 y 60 unidades internacionales por litro, y que cuando es mayor a 70 suele ser sugestivo de tuberculosis, sobre todo en zonas de alta prevalencia, con una sensibilidad del 95% y una especificidad de hasta el 90%.
En relación al diagnóstico por imágenes, bueno, la radiografía de tórax generalmente nos muestra un derrame unilateral, leve o moderado, y que el compromiso parenquimatoso no lo solemos encontrar, digamos, se asocia con compromiso parenquimatoso hasta en el 45% de los casos, entre el 20 y el 45% de los casos, pero en general para detectarlo tenemos más posibilidad de encontrarlo si hacemos una tomografía que en la radiografía de tórax. Y esto es lo que pasa, en general tenemos un derrame que cuando se drena o se trata, digamos, y desaparece el derrame, por debajo tenemos un pulmón limpio. Ahora, si nosotros a la pleuresía tuberculosa la dejáramos sin tratamiento, esto resolvería espontáneamente en 4 a 6 semanas en general, pero tiene la particularidad de que suelen generar posteriormente el desarrollo de una enfermedad pulmonar activa que puede llegar a ser mucho más grave y que aparece en el 45 al 65% de los casos en los siguientes 2 a 5 años. Por eso se tiene que tratar y con tratamiento suele resolver en 3 a 4 semanas dependiendo de la magnitud del derrame. En relación a la radiografía de tórax, bueno, como dijimos antes, es un derrame que se va instaurando lentamente, por lo tanto puede haber grandes volúmenes que no desplacen estructuras, que el mediastino siga estando centrado, en general con escasos síntomas, el dolor pleurítico, sin demasiado compromiso respiratorio ni hipoxemia, y con el contacto, si surge el foco de contagio, con el contacto reciente, generalmente en los últimos 2 años. Pero puede presentarse como un derrame mucho más masivo, en una forma más aguda, pero con clínica muy escueta, como dolor torácico, tos seca y por ahí una fiebre de menos de 48 horas de evolución, incluso sin hipoxemia y con una leve taquipnea, o con derrames un poco más pequeños, pero que también dolor pleurítico, fiebre y tos de pocos días de evolución. Otras metodologías diagnósticas por imágenes son la ecografía pleural, que en general se utiliza para tratar de cuantificar el líquido y nos permite ver derrames pequeños, y la tomografía de tórax, que también nos facilita la visualización del derrame cuando es poco líquido, pero nos permite aumentar la detección de lesiones parenquimatosas subyacentes al derrame pleural, que por ahí no vemos en la radiografía. En relación al diagnóstico microbiológico, por supuesto, el gol estándar es el cultivo y entonces el rédito varía de acuerdo a cuál sea la muestra. Si es esputo o contenidos gástricos, el rédito es muy bajo, salvo que tenga un compromiso pulmonar subyacente, parenquimatoso. En el líquido pleural, la baciloscopía en el 90% de los casos es negativa, es pausibacilar. El cultivo también es poco el rédito que nos da, hasta en el 25-30% de los casos puede ser positivo, pero la biopsia de pleura tiene un rédito mayor, con una sensibilidad del 39 al 80% cuando cultivamos. Y si hacemos asociaciones, este rédito aumenta aún más. En la biopsia pleural, anatomía patológica, que tiene un rédito del 50 al 90% de lesiones compatibles, más cultivo, nos permiten tener diagnóstico hasta en el 60 al 90% de los casos. Ahora, si cultivamos, por ejemplo, secreciones respiratorias, pues tenía compromiso parenquimatoso pulmonar, líquido pleural, cultivo de biopsia pleural y anatomía patológica de biopsia de pleura, llegamos al diagnóstico en general, o podemos llegar a tener un rédito diagnóstico de más del 90%. En relación a biología molecular, a técnicas de biología molecular, la PCR detecta complejo Mycobacterium tuberculosis con una sensibilidad que va del 60 al 80% y una especificidad del 78 al 100%, y nos permite tener por ahí algunos resultados en muestras que son por ahí pausibacilares, con un diagnóstico un poco más rápido que el cultivo, y esto es beneficioso, por supuesto, cuando estamos hablando de niños o de alguna multiresistencia o de alguna patología de base. Y en relación al GeneXpert, también con una sensibilidad baja, porque digamos, en el líquido pleural, al ser pausibacilar, también los métodos de biología molecular no es que tienen un rédito muy alto, pero por supuesto es mucho mayor que el examen directo, pero siempre sigue siendo menor que el cultivo. De cualquier manera, la muestra óptima en estos casos sería ir directamente al lugar que está comprometido, que es la pleura, y hacer cultivo o métodos moleculares, si es posible, del tejido. En relación al diagnóstico
digamos, si podemos hacer la toracoscopía, muchas veces la macroscopía al entrar al tórax nos permite visualizar lesiones que son patognomónicas. Acá yo les traigo algunas fotos de cómo se vería una pleuresía tuberculosa y nos permite también dirigir la toma de muestra, haciendo el diagnóstico por histología en casi el 100% de los casos y en el cultivo, digamos, aproximando el diagnóstico por histología hasta en el 100% de los casos y permitiendo que el rédito del cultivo sea mayor por ir a un lugar que vemos que está comprometido. La biopsia pleural tiene una alta sensibilidad, nos permite tener información acerca de la presencia de inflamación granulomatosa con necrosis caseosa y muchas veces también incluso la presencia de bacilos, y esto nos permite tener un rédito de una sospecha diagnóstica alta en el 50 al 97% de los casos. Esto es un poco la experiencia de nuestro hospital, perdón, del hospital donde yo trabajo. Les traigo así en las distintas patologías, un poco para mostrarles lo que se ve en un hospital de tercer nivel de referencia en relación digamos, a esta enfermedad en niños. Y acá nosotros lo que estudiamos es un periodo de 10 años en el cual tuvimos 965 casos de tuberculosis, de los cuales el 25% fueron extrapulmonares, y de estos fueron tuberculosis pleurales el 9% del total de las tuberculosis y el 35% del total de las extrapulmonares. Con una edad media de 11 años, la mayoría sexo masculino, como está descrito en la bibliografía, y si vemos lo que les comentaba antes, cuando vemos los casos por edad, son mayores, hay mayor cantidad de casos del sexo masculino, que es la barra azul, pero se concentran sobre todo por encima de los 5 años, en niños mayores de 5 años y adolescentes, no tan frecuentes en niños tan pequeños, más pequeños. En general, el 83% no tenía ninguna comorbilidad, y los signos y síntomas más frecuentes fueron fiebre, tos, o un cuadro broncoobstructivo, dolor pleurítico y después pérdida de peso y disnea. El tipo de derrame en la mayoría de los casos fue un derrame mínimo seguido de un derrame moderado. El 100% de los chicos estaba BCGizado, lo cual no influye en que puedan desarrollar la enfermedad. El foco fue conocido en la minoría de los casos, solo en el 29% de los casos, y la PPD fue negativa en el 55% de los casos. Con radiografías de tórax nosotros encontramos un compromiso parenquimatoso un poco más alto de lo que está descrito en la bibliografía, pero digamos un porcentaje alto no tiene compromiso subyacente. Cuando encontrábamos el compromiso subyacente, lo más frecuente fue neumonía, seguido de cavidad, y otra cosa que también encontramos fue la presencia de neumotórax y compromiso miliar. En relación a las pruebas diagnósticas, tuvimos diagnóstico a través, positividad para los distintos métodos. Cuando nosotros hicimos anatomía patológica, el 100% fueron compatibles, y en las PCRs y el cultivo tuvimos un rédito del 53% y del 62% respectivamente. En relación a la neurotuberculosis y la tuberculosis meningea, sabemos que esto es una bomba de tiempo, ¿sí? Es la forma de presentación más grave de la tuberculosis y tiene una altísima morbimortalidad. La frecuencia es del 3 al 9% de los casos de tuberculosis, con la patogenia que es a partir de la diseminación hematógena del bacilo, o en una menor cantidad de casos puede ser por contigüidad. En relación a la meningoencefalitis, es el 95% de los casos de neurotuberculosis, es la forma más frecuente de presentación de la neurotuberculosis, con coroiditis o lesión de vecindad que puede fistulizar en el espacio subaracnoideo como origen de la meningoencefalitis. En general lo que vemos es que hay exudado inflamatorio, daño capilar, puede haber fibrosis, y esto genera edema, hipertensión endocraniana, bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, parálisis de distintos pares craneales, del sexto, del tercero, del cuarto, e infartos muchas veces secundarios a arteritis. Otras formas de presentación del sistema nervioso central son el tuberculoma como masa ocupante, como abscesos o como leptomeningitis con bloqueo medular.
En relación a la meningoencefalitis tuberculosa, se han descrito 3 etapas evolutivas que son progresivas. La etapa 1 es en la cual no hay signos neurológicos y predominan las manifestaciones generales con un paciente lúcido. La etapa 2, donde ya empieza el compromiso de la conciencia, el paciente más confuso, con signos neurológicos y o de hipertensión endocraniana y signos, por supuesto, meningios. Y el tercero ya es el estadio de compromiso grave de la conciencia, donde puede haber letargia, estupor, donde pueden estar letárgicos, sí, con estupor, hemiplegia, paraplegia, como incluso muerte, llegar a la muerte. El diagnóstico, nosotros podemos acceder al citoquímico del líquido cefalorraquídeo, en general cuando suele ser cristal de roca, cuando lleva cierto tiempo puede volverse más amarillento o santocrómico cuando la evolución es un poco más larga, y esto tiene que ver con depósitos de fibrina, y lo que podemos observar es lo que ustedes ven en la foto cuando sacamos y dejamos estacionado el líquido cefalorraquídeo, la formación de un velo de novia en la superficie. En general tiene una presión de apertura que está aumentada, aumento de proteínas, aumento de la celularidad con predominio polimorfonuclear y después de linfocitos, aumento de la albúmina y disminución de la glucosa y los cloruros. Si nosotros esto lo mandamos a estudio bacteriológico para directo y cultivo, por supuesto el cultivo aumenta el rédito, aumenta el rendimiento y permite, digamos, saber sensibilidad, digamos, hace diagnóstico y nos permite saber sensibilidad, de ahí la importancia de mandarlo a cultivo. Algunos tips de meningoencefalitis tuberculosa puede ocurrir aún en niños BCGizados. El antecedente de BCG no excluye la posibilidad de que sea una meningitis tuberculosa, porque si bien disminuye el riesgo de que los niños BCGizados la padezcan, esto no es para el 100% de los casos. El diagnóstico por imágenes en general es imprescindible y requiere el uso de contraste endovenoso para el diagnóstico, y lo que solemos ver es presencia de hidrocefalia como lesiones más características, de refuerzo basal que conocemos como aracnoiditis basal, o de infartos o lesiones isquémicas en los ganglios de la base. Esas son las lesiones más características de la meningoencefalitis tuberculosa. Cuando hacemos combinación de cultivo y PCR en diversos materiales, y si es que hay compromiso, por ejemplo, pulmonar, y podemos tomar muestras de contenido de secreciones respiratorias, contenido gástrico, permiten, digamos, tratar de optimizar el diagnóstico y tener una confirmación diagnóstica más temprana, por lo que hay que tratar de mandar todos los materiales que supongamos que estén comprometidos por este germen. El pronóstico, por supuesto, es absolutamente reservado, tiene una alta morbimortalidad, hasta en el 68% de los casos, el 50% de los pacientes queda con alguna secuela neurológica o cognitiva. Como conceptos clave, entonces, frente a un niño con una meningitis a líquido claro e imágenes compatibles, tiene que empezarse el tratamiento antifímico en forma empírica, aún tengamos una PPD negativa inicial, que esto ocurre en el 90% de los casos, e incluso con una radiografía de tórax que sea normal o inespecífica, porque puede cursar sin compromiso del pulmón. Por lo tanto, estos no son parámetros para definir si estamos pensando no en que el origen de esa meningitis a líquido claro sea tuberculoso. Por otra parte, los pacientes con manifestaciones pulmonares miliares siempre tiene que descartarse el compromiso del sistema nervioso central, porque así como, por ejemplo, si es una tuberculosis pulmonar miliar, llegó por vía linfohematógena, esto puede llegar también al sistema nervioso central, por lo tanto hay que descartarlo siempre. Entonces, hasta una meningocefalitis tuberculosa, la sospecha tiene que ser precoz, el diagnóstico tiene que tratar de ser temprano y el tratamiento oportuno, porque esto es lo que marca sustancialmente el pronóstico y la posibilidad de secuelas posteriores. En cuanto a nuestra experiencia, también les traje un estudio de 17 años, donde de 1.714 casos de tuberculosis, el compromiso extrapulmonar fue en el 24% de los casos, y de estos el 17% de las extrapulmonares fueron meningitis tuberculosas, con una edad media de 4 años, con una distribución similar entre varones y mujeres, y en general, digamos, con un porcentaje alto de pacientes sin comorbilidades, en los cuales
y tuvimos PPD negativa en el mayor porcentaje, digamos en el 61% de los casos, con un foco identificable en el 55% de los casos y con el antecedente de BCG en casi la totalidad de los pacientes. Los síntomas más frecuentes tuvieron que ver con fiebre, vómitos, incluso también síntomas respiratorios, alteración del sensorio, hipertensión endocrinal. La imagen del sistema nervioso central, lo más frecuente que encontramos fue hidrocefalia seguido de tuberculomas y de aracnoiditis basal, y el rédito de los cultivos fue del 59% y de la PCR también del 59% para hacer diagnóstico. Los pacientes requirieron hospitalización con una media de 30 días de internación, 26 pacientes requirieron cuidados intensivos, y la evolución final nos mostró una mortalidad del 24% y una tasa de secuelas del 43%, que es un poco lo que contábamos antes de la importancia del diagnóstico oportuno y del tratamiento temprano. En relación a la tuberculosis abdominal, la tuberculosis abdominal tiene una frecuencia de 1 a 3% de los casos totales de tuberculosis. En la tuberculosis infantil representa el 0.3% de los casos. Generalmente es secundaria, puede ser secundaria a la deglución de bacilos a través del esputo infectado o por diseminación linfohematógena. La etiología puede ser bovis o puede ser Mycobacterium tuberculosis, así que hay que considerar ambos gérmenes. Se puede presentar con compromiso intestinal, peritoneal, ganglionar o, mucho menos frecuentemente, hepatoesplénico, con distintos tipos de presentación. En el caso intestinal pueden ser ulcerativo, puede ser hiperplásico, y la clínica en general pasa por un cuadro gastrointestinal, dolor abdominal, vómitos, diarrea o la presencia de una masa. En el compromiso peritoneal, esto puede ser más asítico o más esclerosante, pero en general lo que presentan es distensión abdominal y suelen presentar en el caso asítico la presencia de asitis, que puede llegar a ser importante. Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte del tubo digestivo, pueden ser úlceras, fístulas, abscesos que generen masas abdominales, adenopatías peritoneales. En general suele haber impregnación basilar, más los síntomas gastrointestinales, con el compromiso por supuesto, del órgano que está afectado. Las manifestaciones más frecuentes en el caso de peritonitis son dolor, distensión abdominal y asitis, y en el caso de la enteritis, sobre todo, se afecta el ilion terminal y el ciego, que es lo que más frecuentemente vemos afectado, y puede haber dolor abdominal, diarrea crónica, constipación, un cuadro de suboclusión intestinal. La verdad es, digamos, bastante diversa la forma en que se puede presentar, e incluso inespecífica. La PPD suele ser positiva hasta en el 70% de los casos. El diagnóstico en relación a peritonitis, el líquido peritoneal es un exudado. La baciloscopía suele ser negativa, como venimos diciendo siempre, porque son patologías paucibacilares. El cultivo puede ser positivo hasta en el 50 al 80% de los casos. Podemos llegar a tener ADA aumentado, pero para hacer el diagnóstico lo que necesitamos es la biopsia quirúrgica de peritoneo. Y esto es por la parotomía o por la paroscopía, pero llegar a tomar la biopsia para anatomía patológica y para cultivo. El rédito de la anatomía patológica es muy alto y las lesiones compatibles son muy sugestivas de TBC. Entonces, esto suele acompañarse de siembra miliar en la peritonitis y de osgranulomatosa en todo el peritoneo y la presencia de asitis, como les voy a mostrar ahora en breve en un pequeño video. Y la enteritis tiene que ver con, obviamente, el diagnóstico a través de la biopsia intestinal o de adenopatías retroperitoneales para anatomía patológica directo y cultivo, pero hay que ir al tejido. Y entonces acá les voy a mostrar una peritonitis. Fíjense cómo pueden ver la siembra, que se ve los puntitos blanquecinos que ustedes pueden ver, es toda la siembra miliar en el peritoneo digamos, de este paciente, una paciente adolescente que había tenido un catastro por contacto con tuberculosis, con viraje tuberculínico, por lo que recibió quimioprofilaxis durante la niñez. En la adolescencia hace una enfermedad reumatológica por la que requiere tratamiento con adalimumab y reactiva la enfermedad en peritoneo. Bien.
Los criterios diagnósticos tienen que ver con un cultivo positivo de alguna fuente intestinal, abdominal, digamos que no sea lavados gástricos, o la presencia de un bar positivo, o la presencia de granulomas en la anatomía patológica del peritoneo, más una PPD positiva, más la aparición de un foco de contagio, o la presencia de una placa de abdomen con calcificaciones, con una PPD positiva. Son muchas cosas que nos hacen ir sumando y pensando en el foco gastrointestinal causado por tuberculosis. Muchas veces se requieren, y hay indicaciones quirúrgicas que tienen que ver cuando es el compromiso intestinal, en general con la resección de masas o digamos, la resolución de perforaciones o de estrecheces, y cuando es peritoneal, para la laparoscopía o la aparatomía exploradora, para poder tomar la biopsia de peritoneo. Un poco también la experiencia de nuestro hospital. Entre el año 2012 y 2021, nosotros identificamos 20 pacientes con diagnóstico de tuberculosis abdominal, con una distribución similar entre varones y mujeres, con una mediana de edad que fue de 165 meses, el 80% previamente sanos, el 80% con BCG constatada, el 50% que presentó algún nexo epidemiológico, y PPD positiva solo en el 40% de los casos, con la afectación abdominal intestinal siendo la más frecuente, seguida de la peritoneal, y luego de hepática y adenitis mesentérica. Los síntomas gastrointestinales más frecuentes, como el compromiso más frecuente fue el intestinal, fueron dolor abdominal, vómitos y diarrea, con síntomas extraabdominales también como pérdida de peso, fiebre y astenia. Tuvimos rescate microbiológico en el 60% de los casos, la biopsia compatible en el 100% de los casos, de ahí la importancia de la toma de muestra. El 90% recibió tratamiento con drogas de primera línea, 3 requirieron tratamiento quirúrgico y el 35% presentó complicaciones con evolución sin secuelas en el 80% de los casos. Entonces, ¿cómo actuar ante una tuberculosis extrapulmonar? Primero, si tiene compromiso respiratorio, por supuesto, tiene que tener aislamiento respiratorio, porque estas son formas graves en general que se internan. Hay que estudiar todos los materiales disponibles. Si hay un foco bacilífero desconocido, hay que hacer el estudio de todos los contactos que estén sintomáticos respiratorios. Si tenemos el foco bacilífero conocido, podemos averiguar si negativizó, qué sensibilidad tiene, si está cumpliendo el tratamiento, y por supuesto hay que tener muestras para diagnóstico e iniciar la medicación con 4 drogas. Es necesario también evaluar inmunocompetencia y que no tenga enfermedades asociadas que puedan marcar un peor pronóstico, una peor evolución, sobre todo desnutrición, HIV, diabetes, insuficiencia renal crónica o alguna inmunopatía. Como conceptos generales, para el tratamiento, la primera fase suele ser de 4 drogas, 2 meses, y la segunda fase, que es la de consolidación, de 7 a 10 meses con 2 drogas, isoniazid y rifampicina. En la pleural, cuando es pleural unilateral, suele utilizarse un esquema total de 6 meses, con solamente 3 drogas en la primera fase, que son isoniazida, rifampicina y piracinamida, y durante 2 meses, y después 4 meses de isoniazida, rifampicina, y en las que son meningia, ósea y miliar, son las que suelen hacer el periodo más largo, que es hasta 12 meses de tratamiento total, o sea, 10 meses de la segunda fase. Sin embargo, hay novedades. En el año 2022 salieron nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud para cortar el tratamiento dirigido a la tuberculosis infantil, que es farmacosensible y que no se presenta como forma grave. Y en el derrame pleural, por ejemplo, por tuberculosis sin que no esté complicado, sin complicación, recomiendan en la población infantil de más de 3 meses hasta 16 años reducir el esquema a 4 meses, 2 meses de 3 o 4 drogas y 2 meses de 2 drogas. Esto lo está evaluando digamos, expertos nacionales para emitir la recomendación nacional de tratamiento, y probablemente a esta norma se adhiera. Pero también se ha modificado lo que es el tratamiento de meningitis o la sugerencia de tratamiento de meningitis, donde lo que se sugiere es hacer un esquema intensivo de 6 meses, en los cuales se utilicen 4 drogas, pero esta es una medida por ahí a la que todavía nuestro país probablemente no adhiera.
Por supuesto, hay que evaluar la necesidad de usar corticoides, que sí se necesita en estos casos, en el caso de tuberculosis ganglionar mediastínica con compromiso bronquial, si hay pericarditis aguda o pericarditis constrictiva, si hay tuberculosis pleural con derrame masivo y desplazamiento mediastinal, si hay una tuberculosis miliar con hipoxemia o insuficiencia respiratoria, en el caso de neurotuberculosis, meningitis, tuberculomas o aracnoiritis, porque esto disminuye las secuelas y la muerte. Si hay espondilitis con compresión medular o uropatía obstructiva, todas estas extrapulmonares requieren tratamiento corticoideo y siempre hay que evaluar la necesidad de cirugía en estos casos y de toxicidad a la medicación porque suelen ser tratamientos largos. Y finalmente, como desafíos y conclusiones, siempre es grave que un niño enferme de tuberculosis, es un concepto que tenemos que tener. El diagnóstico en estos casos en general es tardío, por lo que es un desafío, porque el cuadro clínico depende de la localización y de las manifestaciones que en general son inespecíficas. Los estudios bacteriológicos son pausibacilares, por lo tanto la rentabilidad del examen directo y cultivo es más baja. Los estudios anatomopatológicos de la muestra de biopsia es necesario tomarlos porque tienen una alta sospecha dan una alta sospecha de TBC y en general son los que nos van a dar el mayor rédito diagnóstico, y estas muestras además deben cultivarse porque es lo que nos va a dar el diagnóstico específico y definitivo de tuberculosis. Se puede usar también la determinación de marcadores biológicos en líquidos de serosas como el ADA, pero esto es inespecífico. Y las técnicas de biología molecular como la PCR o el GeneXpert son válidos, pero no siempre están disponibles, y si tenemos que mandar una muestra, siempre hay que mandarla a cultivo, y después como análisis complementario también podemos usar algunas de estas herramientas. Teniendo en cuenta entonces que las manifestaciones clínicas de la tuberculosis extrapulmonar son inespecíficas, que por lo general las muestras son pausibacilares y que ningún estudio complementario es específico para tuberculosis, es que es fundamental que el médico pediatra sospeche esta enfermedad para llegar a un diagnóstico temprano, iniciar un tratamiento precoz y oportuno a fin de disminuir las tasas de mortalidad y secuelas. Y a modo de conclusión, entonces, la gravedad de la enfermedad está determinada por la extensión de la lesión, por la localización, por la carga basilar y por la capacidad de respuesta del niño. Las formas graves y extrapulmonares pueden ser pausibasilares y oligosintomáticas. Esto lleva a un diagnóstico tardío, por lo que hay que tener una alta sospecha, y todas las muestras tomadas de focos extrapulmonares deben cultivarse y mandarse a anatomía patológica para aumentar el rédito de la sospecha y del diagnóstico. Muchas gracias.